capítulo 4, versículo, ¿cierto? Número 4 en adelante voy a leer. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este devocional o este mensaje se llama Todos somos uno. Todos somos uno. Yo hablé hace unos jueves atrás de la unidad y vimos varias cosas acerca de la unidad, ¿ya? Pero cuando hablamos de la unidad, sin duda que necesitamos nosotros, ¿cierto? Reflexionar y recapacitar en lo que su palabra nos enseña, la Biblia, ¿ya? Sin duda que nosotros somos seres ofensivos. La Biblia nos dice, Santiago nos enseña, que nosotros ofendemos y que ofendemos de muchas maneras. ¿Mm? Ofendemos de muchas maneras. Y debemos tener cuidado, ¿cierto? Con nuestra manera. ¿Ah? Cada uno de nosotros, ¿cierto? Somos un individuo particular y tenemos un carácter, tenemos, ¿cierto?, un pensamiento, tenemos ideas, ¿cierto? Y tenemos un montón, ¿cierto?, de cosas que nos hacen ser una persona. ¿Ah? Aún dentro de esa personalidad tenemos el intelecto, ¿cierto? Y tenemos la voluntad que nos permite, ¿cierto?, entender y comprender, y que espero que usted lo pueda comprender a través de este mensaje, ¿cierto?, que esa unidad está provista bajo el Señor Jesucristo. Y cuando pensamos en eso, y debemos recordar que todos somos uno. Y quiero recordarles que Jesucristo, en este gran conflicto, y recuerde que yo hablé y dije que hoy día el concepto unidad ha cambiado, porque no estamos juntos, pero podemos estar unidos a través de una plataforma. Pero debo decirle también que el que estemos conectados a través de una plataforma no nos ha privado de tener conflictos y de enfrentar conflictos entre nosotros, siendo muy honestos. ¿Ah? Y hay diferencias,
hay dificultades, hay peleas, no sé si peleas, pero a veces malestares, a veces nos hemos sentido ofendidos, nos hemos sentido dañados, menoscabados, nos hemos sentido no queridos, no amados, a veces. Y estoy hablando de nosotros como iglesia. Y cada uno de nosotros tiene que, en la medida que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, cada uno de nosotros debe ser capaz de reconocer dónde hemos fallado en esta unidad. ¿Dónde hemos fallado en esta unidad? Porque debemos recordar que en esta unidad, ¿cierto?, que tenemos, y quiero decirle que no estoy hablando a nadie en particular, porque cuando hablo de la iglesia tengo que hablar, y en mi mente hay muchas situaciones que hemos vivido en este año que pasamos, y que quizá hemos vivido ya en este año que hemos comenzado. Y que cada uno de nosotros debe ser capaz de identificar y de reconocer. Pero cuando pensamos en ello, debemos recordar que el Señor Jesucristo, imagínense, no estamos juntos, estamos en forma virtual, y bueno, todos sabemos que el Facebook o la tecnología, las plataformas nos llevan a interpretar cosas de muy mala manera, a veces nos llevan, ¿cierto?, a también pensar cosas de manera dogmática o de manera, ¿cierto?, tan personal. Pero debemos recordar que el Señor Jesucristo viene a solucionar este problema y Él nos ordena a nosotros bajo su cabeza y nos hace uno solo, nos une, nos hace estar juntos. Y sabe qué hermoso, porque el Señor Jesucristo, que es santo, que es sin imperfección, ¿ah?, Él no solamente quiere salvarnos, no solamente quiere salvarnos. Y cuando usted establece una comunión con el Señor y usted dice, yo he aceptado a Cristo como mi Salvador personal, usted está diciendo, yo acepté la salvación del Señor Jesucristo. Pero no solamente está diciendo, acepté esa salvación, sino también usted está diciendo, yo acepto que el Señor Jesucristo gobierne mi vida. Y necesitamos, ¿cierto? Necesitamos para proveer esta unidad, el comprender que somos todos uno, los que hemos creído en Cristo Jesús, le hemos aceptado como nuestro Salvador, que somos todos uno y que hay uno que nos gobierna, que gobierna nuestra vida. De hecho, el apóstol Pablo, cuando habla de esta unidad, nos hace responsables, yo lo dije anteriormente, en el mensaje anterior, nos hace responsables de esta unidad. Porque nosotros estamos unidos y él dice, quiere enfatizar, y nos dice que nosotros somos responsables de guardar esta unidad que es imposible de disolver. Aunque cada uno de nosotros quiera escaparse para un lado, para otro, ¿cierto? Nosotros, ¿cierto? Somos unos, somos todos uno. Porque dice que nosotros hemos sido unidos en un cuerpo, en un espíritu, ¿cierto? Que somos unidos en una misma esperanza, que tenemos una misma vocación, una misma meta, un mismo plan, un mismo propósito, que nosotros tenemos un Señor, que tenemos una fe, que tenemos un bautismo y que tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mire,
Aquí es lo que he leído en estos tres versos, perdón. La palabra unidad o uno, habla de que todos nosotros somos uno. Que todos nosotros somos uno. Y debemos entenderlo, debemos comprenderlo. Porque cuando nosotros entendemos esta unidad, llegamos a la comprensión, ¿cierto?, de que todos nosotros somos un cuerpo, una unidad, y que ninguno de nosotros, ni el más nuevo, ni el más viejo, como creyente, es mejor que el otro. Nadie de nosotros los creyentes podemos atribuirnos y decir, yo soy mejor que el otro, porque eso sería tener un alto concepto de nosotros mismos. Y eso, sin duda que es pecado. Jesucristo nos manda a ser humildes. Jesucristo nos pide y quiere gobernar nuestras vidas en humildad. A veces creemos que no somos soberbios, pero saben nuestras palabras, al ofender y dañar nuestra unidad, dejar de cumplir nuestra responsabilidad de velar por esta unidad, nosotros, ¿cierto?, estamos rompiéndola, estamos quebrantándola y estamos, ¿cierto?, no permitiendo que Cristo gobierne nuestras vidas. Gobierne nuestras vidas. Él nos pide gobernar nuestra vida en esta unidad porque Él, ¿cierto?, nos ha capacitado y nos ha dado dones, talentos, porque Él, ¿cierto?, y quiero que usted lo entienda de esta manera, porque esta mirada le estamos dando hoy, que Él nos ha dado estas capacidades no para que usted y yo nos sintamos mejores que los demás. No porque yo predico puedo ser mejor que usted. No porque alguien cante puede ser mejor que yo. No porque alguien enseñe y sea talentoso con los niños es mejor que yo o el que canta. Dios ha provisto esta unidad y nos ha capacitado con dones, como dice el versículo 7 y 8, ¿cierto? Nos ha capacitado con dones y con personas también. ¿Ah? Qué hermoso pensar en eso. Porque no solamente nos ha capacitado con dones, ¿cierto?, para que nosotros seamos capaces de servir al cuerpo de Cristo, sino también con personas. Y a veces, qué lindo es recordar a algunas personas que han sido de gran bendición para la iglesia, por su amor, por su humildad, por su sencillez, por su generosidad, por su servicio. No podemos olvidar esas personas y vienen a mi mente muchas personas que puedo recordar lo que Dios nos ha dado. Porque cada uno de nosotros, ¿cierto?, estamos dentro del cuerpo de Cristo en esta unidad para cumplir un propósito y una función. Es verdad que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros de manera particular, pero también debo decir que ese propósito que Dios tiene en nuestra vida no gira en torno y fuera de la iglesia. Dios nos ha ubicado en la iglesia, su cuerpo, para que nosotros, que todos somos uno, podamos servirnos y capacitarnos
para caminar juntos en unidad y desarrollar el crecimiento de esta unidad. ¿Ah? De esta unidad. Recuerde que Él nos ha dado dones, talentos, personas, y dice en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabe el propósito de Dios de nuestra vida, el propósito que tiene con cada uno de nosotros? No gira fuera de la iglesia, gira dentro del cuerpo de Cristo, gira dentro de la iglesia, a fin de que nosotros mismos, cada uno de nosotros, como creyente, alcancemos madurez. Pero debo decir, ¿cierto? Debo decir que muchas veces nuestras actitudes como creyente demuestran una inmadurez y a veces no tienen que ver ni con la edad ni con el conocimiento bíblico que tenemos. Porque a veces podemos tener mucho conocimiento bíblico, podemos estar toda una vida entera en la iglesia, pero no estamos mostrando madurez. ¿Sabe? Debo decir que en mi mente, cuando trato de escribir una lista de todas aquellas personas que hoy día no están en la iglesia, porque lo hago a veces, orando por ellos, pierdo la cuenta, incluso pierdo hasta la memoria, porque hay algunos que ni siquiera me acuerdo muy bien. Y a veces le pregunto a mi esposa, que tiene mejor memoria que yo. Porque a veces nosotros hemos actuado, ¿cierto? En vez de haber alcanzado la madurez y de proveer madurez para la iglesia del Señor, porque nuestro propósito, el propósito de Dios en nuestra vida, no gira fuera de la iglesia. El que Dios tenga un propósito en su vida es que usted sea perfeccionado y alcance madurez para que usted, ¿cierto?, edifique el cuerpo de Cristo, para que usted ayude a los santos a ser perfeccionados en el ministerio, ¿cierto?, de la iglesia. Pero ¿cuántos de nosotros a veces hemos sido culpables de que muchas personas hoy día no estén en la iglesia o no estén en el Señor? No todos tengo la conciencia limpia, no todos, ¿cierto? Los que se han ido por culpa, ¿cierto?, de nuestra inmadurez. Algunos han tomado sus propias decisiones y se han ido tras el mundo, y ellos son responsables de eso, pero nosotros somos responsables si hemos dañado a alguien, o si podemos dañar a alguien al punto, ¿cierto?, de decir, yo no quiero saber más de la iglesia. Incluso al punto de que algunos puedan llegar a decir, yo no quiero saber nada del Señor. Mire, ¿qué responsabilidad tenemos? Si todo, y recuerde lo que predicaba el domingo, debemos alentarnos, trabajar juntos, hasta que todos lleguemos a esta unidad de la fe y del conocimiento del varón, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud o de la estatura de la persona de Cristo. ¿Sabe? A veces pienso que hay algunos de nosotros que estamos tan preocupados de moldear a otros para que se parezcan a Cristo, cuando nosotros mismos a veces no tenemos ninguna similitud con Cristo. Estamos tan lejos de estar a su imagen. Estamos tan lejos. Porque a veces nuestra vida,
¿cierto? Nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nos llevan a pensar que somos mejores que los demás. Y a veces ofendemos. Y a veces no nos damos cuenta de que hemos ofendido. Y a veces, ¿cierto?, ofendemos conscientemente. Pero ahí guardamos el rencor, guardamos el orgullo, guardamos y nos jactamos a veces de nuestras ofensas. Cuando la palabra de Dios en la unidad, ¿cierto?, de esta madurez nos llama a entender que debemos perdonarnos unos a otros y debemos cambiar nuestra actitud, a veces de santurrones, a veces de madurones, porque hemos ofendido y hemos dañado. Y sabe, nosotros necesitamos, ¿cierto?, comportarnos y motivar a la iglesia con madurez y perdonar. Escuché un pensamiento que me gustó mucho. No he podido sacarlo de mi mente. Que cuando perdonamos es cuando más nos parecemos a Dios. Si usted quiere parecerse a Dios, perdone. Perdone y reconozca su pecado frente a Dios, si ha ofendido, ha dañado, si no ha sido responsable en cuidar la unidad del cuerpo de Cristo, porque todos somos uno. Usted debe pedir perdón a Dios, porque si no, usted se va a comportar siempre, ¿cierto? No en la medida de la plenitud de Cristo, sino que va a ser un niño que fluctúa y cambia según lo que algunos puedan decirle, enseñar, pueda pensar, pueda sentir o pueda interpretar a su propia manera. Engañado o engañándose, ¿cierto?, por las astucias del error. Hermanos, a veces, ¿cierto?, estamos tan lejos de parecernos a Cristo. Porque yo dije que Cristo es el Señor. Y cuando decimos que Él es nuestro Salvador, no solamente lo hemos aceptado para que nos dé salvación, sino también para que Él gobierne nuestras vidas. Para que gobierne nuestras vidas. Y sabe, la palabra siempre nos va a hablar con claridad. Su palabra es verdad. Y si queremos ser más semejantes a Cristo, debemos seguir la verdad en amor. Debemos seguirla, ¿cierto?, en amor, porque el amor siempre nos va a ayudar a cubrir multitud de pecados. Y sabe, nosotros como creyentes, entender que todos somos uno, como un cuerpo, debemos entender, lo primero que debemos comprender, si queremos ser más semejantes a Cristo, es que debemos amarnos unos a otros. Él lo manda, que nos amemos unos a otros. Pero también es porque Él nos ha amado a nosotros, que nos pide que nos amemos. Y sabe, en el amor debemos amar a este cuerpo, como dice la palabra, como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Porque cada uno de nosotros cuidamos nuestro cuerpo. Cubrimos y adornamos y aperfumamos las partes más feas de nuestro cuerpo.
y las mejoramos y las animamos, aquello que no nos gusta, lo maquillamos. Y debemos hacerlo en ese amor, siguiendo la verdad, lo que Dios nos manda. Porque ser gobernados por Cristo es obedecer su palabra. Mire, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, su palabra. A veces pensamos, sentimos, creemos y actuamos tan diferente a lo que la Biblia nos dice, lo que la Biblia nos enseña. Debemos actuar conforme a su palabra. Eso es amor. Él nos manda a amar a nuestro hermano, a nuestro cuerpo. Él nos manda a amar la iglesia porque Él nos amó a nosotros. Y Él es nuestra cabeza y Él la gobierna. Debemos dejarnos gobernar por Él. ¿Ah? Porque sabe, dice el verso 16 para terminar, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Sabe cuando nos dejamos, cierto, gobernar? El cuerpo puede estar bien concertado, unido, porque cuando no nos dejamos gobernar, cada uno tira para su lado, pero no nos dejamos gobernar por Cristo y escuchamos la voz de su palabra, la instrucción que Él nos ha dado. Porque nosotros, ¿cierto? Cuando no somos capaces de someternos y dejar que Cristo gobierne nuestra vida, recordando que todos somos uno, no puede haber crecimiento. Nunca puede haber crecimiento. Porque dice, cuando el cuerpo sí está bien unido, bien concertado, se ayuda mutuamente de acuerdo a su actividad, a lo que ha dado. Y dice, y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sabe? No puede haber bendición si no estamos unidos. No puede haber bendición si no dejamos que Cristo gobierne nuestras vidas. No puede haber bendición si nosotros, ¿cierto?, no somos capaces de rendir nuestra vida para ser más semejantes a Cristo y parecernos a Él. No podemos, ¿cierto?, tener bendición si nosotros no estamos mirando firmemente su palabra y actuándola, viviéndola conforme a su propósito y su voluntad, la obra que quiere hacer en cada uno de nosotros, para que crezcamos aún más en ese amor. Hermano, un desafío para nosotros. ¿Usted quiere bendición para su iglesia? Bueno, debe pensar que todos somos uno, que nadie es mejor que el otro, que tenemos dones y talentos que deben, en el propósito que Dios tiene, que deben proveer bendición para la iglesia, para que crezca mucho más en amor. Porque sabe, cuando la multitud cubre pecados, viene la bendición. Porque otros pueden ver en nosotros, en nuestro amor,
el amor de Dios y decir, yo quiero ser parte de ese cuerpo. Yo quiero ser parte de esa unidad, donde todos son uno. Amén. Dios, gracias damos por tu palabra. Ayúdanos a comprender.